Venga. Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. Última actualización publicada el 1 del 4 del 2020. Estamos en el título 8, Haciendas locales, artículo 105. Título 8, Haciendas locales, artículo 105. 1. De conformidad con la legislación prevista en el artículo 5, se dotará a las haciendas locales de recursos suficientes para el cumplimiento de los fines de las entidades locales. 2. Las haciendas locales se nutren, además de tributos propios y de las participaciones reconocidas en los del Estado y en los de las comunidades autónomas, de aquellos otros recursos que prevea la ley. Artículo 106. 1. Las entidades locales tendrán autonomía para establecer y exigir tributos de acuerdo con lo previsto en la legislación del Estado reguladora de las haciendas locales y en las leyes que dicten las comunidades autónomas en los supuestos expresamente previstos en aquella. 2. La potestad reglamentaria de las entidades locales en materia tributaria se ejercerá a través de ordenanzas fiscales reguladoras de sus tributos propios y de ordenanzas generales de gestión, recaudación e inspección. Las corporaciones locales podrán emanar disposiciones interpretativas y aclaratorias de las mismas. 3. Es competencia de las entidades locales la gestión, recaudación e inspección de sus tributos propios, sin perjuicio de las delegaciones que puedan otorgar a favor de las entidades locales de ámbito superior o de las respectivas comunidades autónomas y de las fórmulas de colaboración con otras entidades locales, con las comunidades autónomas o con el Estado, de acuerdo con lo que establezca la legislación del Estado. Artículo 107. 1. Las ordenanzas fiscales reguladoras de los tributos locales comenzarán a aplicarse en el momento de su publicación definitiva en el Boletín Oficial de la provincia o, en su caso, de la comunidad autónoma uniprovincial, salvo que en las mismas se señale otra fecha. 2. Las ordenanzas fiscales obligan en el territorio de la respectiva entidad local y se aplican conforme a los principios de residencia efectiva y de territorialidad según los casos. Artículo 108. Contra los actos sobre aplicación y efectividad de los tributos locales y de los restantes ingresos de derecho público de las entidades locales, tales como prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias, precios públicos y multas y sanciones pecuniarias, se formulará el recurso de reposición específicamente previsto a tal efecto en la ley reguladora de las haciendas locales. Dicho recurso tendrá carácter potestativo en los municipios a que se refiere el título 10 de esta ley. Artículo 109. 1. La extinción total o parcial de las deudas que el Estado, las comunidades autónomas, la Seguridad Social y cualesquiera entidades de derecho público dependientes de las anteriores tengan respectivamente con las entidades locales o viceversa, podrá acordarse por vía de compensación, cuando se trate de deudas vencidas, líquidas y exigibles. Lo previsto en este apartado se aplicará de conformidad con lo dispuesto en la normativa específica de la Seguridad Social y de la Hacienda Pública en materia de compensación de deudas. 2. La extinción total o parcial de las deudas de derecho público que las comunidades autónomas y cualesquiera otras entidades de derecho público dependientes de ellas tengan con las entidades de derecho público o sociedades vinculadas, dependientes o íntegramente participadas por las entidades locales o viceversa, podrá acordarse por vía de compensación, cuando se trate de deudas vencidas, líquidas y exigibles. Artículo 110. 1. Corresponderá al Pleno de la Corporación la declaración de nulidad de pleno derecho y la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria.
en los casos y de acuerdo con el procedimiento establecido en los artículos 153 y 154 de la Ley General Tributaria. 2. En los demás casos, las entidades locales no podrán anular sus propios actos declarativos de derechos y su revisión requerirá la previa declaración de lesividad para el interés público y su impugnación en vía contenciosa administrativa, con arreglo a la ley de dicha jurisdicción. Bien, aquí en este punto 1 dice: corresponderá al Pleno de la Corporación la declaración de nulidad de pleno derecho y la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria, en los casos y de acuerdo con el procedimiento establecido en los artículos 153 y 154 de la Ley General Tributaria. Bien, la Ley General Tributaria es la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria. Tuvo su última actualización publicada el 13 del 4 del 2021. Y el artículo 153 se titula Contenido de las actas y el artículo 154 clases de actas según su tramitación. Artículo 153. Contenido de las actas. Las actas que documenten el resultado de las actuaciones inspectoras deberán contener al menos las siguientes menciones. A. El lugar y fecha de su formalización. B. El nombre y apellidos o razón social completa, el número de identificación fiscal y el domicilio fiscal del obligado tributario, así como el nombre, apellidos y número de identificación fiscal de la persona con la que se entienden las actuaciones y el carácter o representación con que interviene en las mismas. C. Los elementos esenciales del hecho imponible o presupuesto de hecho de la obligación tributaria y de su atribución al obligado tributario, así como los fundamentos de derecho en que se base la regularización. D. En su caso, la regularización de la situación tributaria del obligado y la propuesta de liquidación que proceda. E. La conformidad o disconformidad del obligado tributario con la regularización y con la propuesta de liquidación. F. Los trámites del procedimiento posteriores al acta y cuando ésta sea con acuerdo o de conformidad, los recursos que procedan contra el acto de liquidación derivado del acta, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos. G. La existencia o inexistencia, en opinión del actuario, de indicios de la comisión de infracciones tributarias. H. Las demás que se establezcan reglamentariamente. Artículo 154. Clases de actas según su tramitación. 1. A efectos de su tramitación, las actas de inspección pueden ser con acuerdo, de conformidad o de disconformidad. 2. Cuando el obligado tributario o su representante se niegue a recibir o suscribir el acta, ésta se tramitará como de disconformidad. Bien, pues volvemos a nuestra ley y releemos el artículo 110 completo. Artículo 110. 1. Corresponderá al Pleno de la Corporación la declaración de nulidad de pleno derecho y la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria, en los casos y de acuerdo con el procedimiento establecido en los artículos 153 y 154 de la Ley General Tributaria. 2. En los demás casos, las entidades locales no podrán anular sus propios actos declarativos de derechos y su revisión requerirá la previa declaración de lesividad para el interés público y su impugnación en vía contenciosa administrativa con arreglo a la ley de dicha jurisdicción. Artículo 111. Los acuerdos de establecimiento, supresión y ordenación de tributos locales, así como las modificaciones de las correspondientes ordenanzas fiscales, serán aprobados, publicados y entrarán en vigor de acuerdo con lo dispuesto en las normas especiales reguladoras de la imposición y ordenación de tributos locales, sin que les sea de aplicación lo previsto en el artículo 70.2 en relación con el artículo 65.2, ambos de la presente ley.
Bien, el artículo 70.2 dice: los acuerdos que adopten las corporaciones locales se publican o notifican en la forma prevista por la ley. Las ordenanzas, incluidos el articulado de las normas de los planes urbanísticos, así como los acuerdos correspondientes a estos, cuya aprobación definitiva será competencia de los entes locales. Se publicarán en el Boletín Oficial de la provincia y no entrarán en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2, salvo los presupuestos y las ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor en los términos establecidos en la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales. Las administraciones públicas con competencias urbanísticas deberán tener a disposición de los ciudadanos que lo soliciten copias completas del planeamiento vigente en su ámbito territorial. Bien, la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales, sería el actual Real Decreto Legislativo 2/2004. Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Y aquí, cuando dice y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2, pues el artículo 65.2 dice: el requerimiento deberá ser motivado y expresar la normativa que se estime vulnerada, se formulará en el plazo de 15 días hábiles a partir de la recepción de la comunicación del acuerdo. Bien. Pues aquí lo dejamos. Ánimo.